Bueno, jóvenes, pues para empezar, pues como siempre vamos a platicar un poquito sobre la situación de la U, la situación con ustedes. Yo todavía no he dejado ejercicios. Estoy casi seguro que ya la otra semana, sea como sea, empiezo a dejar ejercicios, pero siempre con la posibilidad de entregarlos más tarde. Es decir, no voy a poner fecha de entrega por ahorita, pero que siempre tengan en cuenta que los tengan hechos, ¿verdad? Eh, con lo de la asistencia, pues aún haré todo lo posible por respetar la asistencia, perdón, por evadir la asistencia. Pero, como siempre lo digo, siempre lo quiero aclarar porque si no, pues es lo que yo pienso, la verdad. Apoyo lo que sea posible para los alumnos que están en el paro. Admiro tanto a los que están en el paro como a los que no están. Cada uno tendrá sus razones y es totalmente respetable cada una de esas razones. Em, pero lo que sí siempre diré es que una clase totalmente asincrónica no termina de ser una buena clase. Siendo sincrónica, pues entonces ahí se pueden resolver dudas. Incluso a mí me pueden surgir ideas nuevas, cosas que nunca doy una clase igual. Siempre digo más de algo, meto algún video o algún comentario aparte. Entonces, sí considero que las clases sincrónicas son importantes, pero sí estoy dispuesto a adecuarme a lo que sea posible para ayudar tanto dentro de lo que cabe, dentro de lo que yo puedo como profesor, ayudar al paro. Y que, insisto, respeto tanto los que estén como los que no estén, ¿verdad? En el paro. Dicho esto, no sé si alguien quiere opinar algo sobre el paro, alguna discusión o alguna duda de cómo se irán a llevar las clases o algo. Estoy para servirles y si no, pues empezamos la clase, que de hecho hoy va a ser algo cortita. ¿Nadie opina? Por lo menos sí háblenme para ver si los logro escuchar y si ustedes me escuchan, aunque sea díganme buenas tardes. Buena tarde, ¿sí se Ahí escucha? está. Ah, perfecto. Ok, bueno, si estamos así, entonces vamos a empezar la clase. Como ven, yo me he ido mucho en las clases, me ha importado mucho exponerles sobre la composición de la imagen, la composición audiovisual, pero les aclaro que todo esto está basado en la composición audiovisual de un siglo para acá. Las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Yo nunca me concebí en mi vida, por ejemplo, hasta hace 3 4 años, nunca me concebía hacer videos que sean totalmente verticales y no horizontales, por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre he concebido un audiovisual como la forma de una pantalla, ¿verdad? Rectangular, horizontal. Eh, y ahora pues es totalmente lo contrario, ¿verdad? Si vemos una historia de Instagram o vemos un TikTok, pues lo primero que vemos es algo totalmente vertical. Entonces, antes era como el que agarraba la cámara para filmar video, para grabar video y darle vuelta, era como, que está haciendo es una locura, no sabe ni usar una cámara. Ahora resulta que es lo normal. Entonces, las cosas van cambiando mucho, van cambiando, por ejemplo, cómo aplicar regla de los tercios en video de forma vertical, ya no es tan fácil como de forma horizontal. Y lo que vimos la semana pasada de las narrativas audiovisuales, también se pueden ir transformando, pero se pueden ir transformando más no perdiendo.
¿verdad? Es muy importante que sepan que no se pierde, no es que se vaya a perder el cine, no es que se vaya a perder la historia, nunca se va a perder, ahí va a existir y va a tener mucha influencia. Yo siempre creo que para conocer el presente, sobre todo en video o en fotografía, hay que meterse un poco con el pasado. Eh, yo, por ejemplo, editaba, yo aprendí a editar hace, a la chica, le estoy hablando hace como unos 30 años, más o menos. Yo aprendí a editar, sí, 32 años, cuando yo tenía 13 años, ya van a saber mi edad, porque cuando yo tenía 13 años, hace 30 años, yo aprendí a editar en Averroll se llama. Eso ustedes nunca se lo van a conseguir, nunca lo van a pensar, pero era de tener un cassette arriba, un cassette abajo y un cassette que es el que grababa. O sea, un cassette de play, un cassette de play también, AB, y se pasaba a un C, digamos, que era donde estaba toda la edición. Y esta era edición lineal. Lo que ustedes hacen generalmente para los que han editado o lo que van a hacer cuando editen, se llama edición no lineal. ¿Cuál es la diferencia entre edición lineal y no lineal? Cuando yo les decía que yo aprendí a editar, yo tenía que empezar sí o sí con el principio y tenía que terminar con el final. O sea, la primera toma, segunda toma, tercera toma, cuarta toma, y me tenía que ir en ese orden. Tenía que ser una línea. Cuando ustedes editan ahora, o cuando uno ya edita ahora, se llama no lineal porque no hay que seguir un ritmo específico. Yo puedo empezar con el principio, seguir con la mitad, luego regresar al final, luego irme otra vez al principio, luego pues, meterme otra vez a la mitad, ir metiendo como yo desee, sin tener que afectar al producto. Entonces, esas son edición no lineal, que es lo que ustedes generalmente, no creo que alguno de ustedes haya editado lineal en su vida, creo yo, y no creo que lo hagan alguna vez. Antes, pues, ni siquiera era de un cassette a otro, sino que era cortar literalmente con una guillotina especial, que lástima que no estamos en presencial, porque si no yo les llevaba la guillotina y les cortaba las películas para que vieran cómo se editaba antes, pero era literalmente cortar y pegar con una cinta de tape, con un tape. Se pegaba y así se hacían los cortes. Entonces, esa era la edición no lineal de hace muchos años. Luego la edición lineal ya con cintas electromagnéticas, que es como yo aprendí. Y ahora pues ya que prácticamente no existe, sino que es la edición no lineal, incluso en las películas de cine, que las películas de cine no hace mucho que dejaron de ser cine. Realmente nosotros ya no vemos cine. Nosotros lo que vemos son películas digitales de alto formato. Eso es lo que estamos viendo realmente. Eh, o sea, la misma cámara que ustedes tienen en su celular, solo que con complementos y con dispositivos mucho más finos y mucho más caros, y hace que la imagen sea mejor. Pero la tecnología a la larga es la misma. En cambio, antes sí había una diferencia entre video y cine, porque como hablamos la semana pasada, eh, pues el cine es fotograma por fotograma. No sé si hablamos de los formatos. ¿Sí hablamos de los formatos la semana pasada? Cuénteme. Creo que no, ¿Mm? creo que no, creo que solo hablamos de cómo acomodar la toma. Ok, entonces les voy a hablar de los formatos porque les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay si yo les digo cine y televisión? Alguno de ustedes que me conteste. ¿Hay alguna diferencia entre decir cine o televisión? Nadie. Participen, participen. Jóvenes, jóvenes. ¿Hay alguien ahí? Mucha hambre. Exactamente. Esa es la expresión que esperaba, pero
Algo más, además de... Pues ese A ver, es Stephanie, la vez pasada. ¿qué diferencia cree que hay, Stephanie? Gracias, Paula. Al rato también otra pregunta para Paula. No soy mucha hombre, pero Stephanie, a ver, ¿qué diferencia Tal cree vez que hay? sea por el formato. Vamos bien, pero ¿a qué se refiere el formato? Bueno, no sé si está bien, pero yo digo que tal vez por las dimensiones y todo de cómo lo vamos a ver. El cine es más grande, dice usted. Ajá, o sea, tendría que tener como tal vez más resolución, o no sé. Ok. Pues en parte, muy corta, pero en parte tiene razón, pero también otra es, hay que tomar mucho en cuenta, hay que tener muy claro que el cine, el original, no lo que vemos ahora, que eso lo vamos a platicar en un rato, pero el original funciona de fotograma por fotograma, foto por foto. ¿Ya? En cambio, en la televisión funciona por cinta electromagnética. ¿Qué quiere decir? Que la foto por foto es que tiene 24 fotos que se tomaron y hace una secuencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablé de la historia del cine, que hablé de Edward Muybridge y su caballo, el caballo que va trotando, ¿verdad? Eso lo que hizo fue tomar cierta cantidad de fotos, 32 fotos en total, si no estoy mal, para lograr fingir ese movimiento. Con, con la televisión o con el video, ahora empieza todo con el disco de Nipkow, también un poquito antes del cine, de hecho empieza el disco de Nipkow, que son líneas de resolución que van haciendo esa imagen. No se registra por medio de una imagen completa, sino que es una línea que va haciendo esas imágenes. ¿Saben qué? Les voy a enseñar, lo que pasa es que por eso no recordaba si les había hablado de formatos, porque lo hice en la clase de técnicas digitales, pero creo que es muy importante que lo sepan, así que se los voy a complementar yo. A mí me gusta mantener el mismo formato de presentaciones, de que todas las van a ver casi que todas como que iguales, pero no crean que es dejadez, sino que para mantener una misma línea. Sí, esto no se los di a ustedes, pero creo que es importante, ¿verdad? Que mi presentación empieza justamente así, ¿verdad? Sobre qué es cine y qué es televisión. Sin embargo, cuando di la clase, me surgió una duda. Dije yo, aquí hay algo que no incluí, porque yo voy cambiando mis presentaciones año con año y le voy agregando o quitando cosas. Y aquí hay una cosa que no agregué, me di cuenta, que es cine, que es televisión y que es streaming, porque el streaming vino a revolucionar completamente. O sea, les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes ven, ven, ven televisión? Televisión me refiero a canales y ir cambiando de canal por canal. Más de alguna vez ven televisión. Hay gente que no acostumbra a ver televisión, pero más de alguna vez ve televisión. Pero ¿quién de ustedes ve televisión de canal por canal? ¿O ya no lo usan y solo utilizan Netflix o HBO Max o cosas así? ¿Quiénes de ustedes sí utilizan? Díganme en el chat, a ver. A veces lo utiliza Estefan, pero muy pocas veces, me imagino. En su mayoría utilizan más Netflix y HBO y todo esto, ¿no? Sí, solo para ver partidos, que de hecho hasta eso está cambiando, porque ya hay canales de streaming que están pasando fútbol, por ejemplo, y todo. Entonces el streaming, gracias a la pandemia sobre todo, vino a evolucionar más todavía y a hacer otra cosa que no sea televisión. Pero hablando de cine y televisión, hay varias diferencias. Como les decía, primero lo de las fotos secuenciales y las líneas que van haciendo una imagen, ¿verdad? Como les decía, la televisión, yo me enfoco más en la televisión porque el cine, pues, es fácil de explicar, no sé, pero sí de explicar. Les decía que empezó con el disco de Nipkow en 1884. Aquí
ven, por ejemplo, les voy a enseñar. Aquí miren, son como pequeños puntitos, ¿ven? Todos estos son como pequeños puntitos. Esos pequeños puntitos no es que esté como manchada la foto ni nada, sino que esos pequeños puntitos dejan filtrar la luz y van haciendo una línea. Mientras va rotando el disco, va haciendo una línea y esa línea va quemando o, digamos, quemando, digamos, de alguna forma, o dejando huella más clara o más oscura. El blanco y negro, yo ya les anticipo, el blanco y negro funciona únicamente por luminiscencia. ¿Qué quiere decir? Imagínense un montón de bombillitas. Esto quiere decir, los píxeles, por ejemplo, es eso. Un montón de bombillitas, una cantidad enorme de bombillitas, que algunas se encienden más y otras se encienden menos. Cuando se encienden menos, cuando simplemente no está encendido, da color negro. Cuando está totalmente encendido, da color blanco. Al caso contrario, que cuando uno se ilumina completamente, está blanco. Bueno, no, la verdad es que es igual. Cuando ilumina mucho, está blanco. Cuando ilumina poco, o nada, da negro. Eso es luminiscencia, solo luz. Esos son registros de luz. Como sabrán, igual el cine, igual que la televisión, empezó blanco y negro y el disco de Nipkow lo que hacía era registros de luz, líneas de luz. Entonces, les voy a enseñar, por ejemplo, y lo hice una mi. Voy a parar aquí de compartir y les voy a enseñar. Ok, aquí les voy a enseñar. Vamos a ver, ahorita les voy a enseñar. Denme un segundo. Ahí con After Effects la vez pasada lo que hice fue, este es el caballo de Tom Mulrich. Yo tomé todas las fotos y lo que hice para que vean más o menos la diferencia de cómo funciona el cine con la televisión, es que digamos el cine, que es lo que van a ver ahorita, son fotografías por fotografías que empiezan, por ejemplo, el primer cuadro, el que ven aquí arriba, va a estar a un cuadro por segundo, y luego este va a estar a 2, este va a estar a 4, a 6, a 8 y a 16. Este está un poquito más, está como a 24 cuadros por segundo. Llega a 24, entonces van a ver cómo es la misma, los mismos, creo que son 5 fotos del caballo, o más 6, no sé. Les voy a decir ahorita. No, son mucho más, son 16 fotos que tengo. Que lo que hice fue pasarlo foto por foto, pero haciéndolo cada vez más pequeño. Entonces, si miran acá, es lo mismo. Lo que ustedes están viendo de la esquina superior izquierda a la esquina superior derecha, es lo mismo, solo que el primero es a un cuadro por segundo, luego es a 2, luego es a 4, luego es hasta llegar a 24. Pero si se fijan, son fotos que se van haciendo y que crean esa imagen. Ahora, si ustedes ven, voy a poner una composición. Esto, así es como se haría un cuadro completo de televisión. Es un punto que va haciendo, ¿qué es una línea? Una línea es un conjunto de puntos o el punto va haciendo la línea. Entonces ese punto va haciendo esa línea y va creando la imagen completa. Es más o menos esto, miren. Ah, no, este es el de cine, perdón. El de cine que es foto por foto. Ahora, el de televisión, creo que aquí está, aquí está. No, aquí está. Se lo voy a poner aquí.
pero se los va a poner mucho más lento. Miren. Ahí son imágenes. Lo voy a repetir. Ahí se hizo la imagen. Ahora, solo lo voy a hacerle de aquí. ¿Y cuál es el resultado? Miren. Voy a hacerle aquí. Aquí hice lo mismo, solo que con el efecto, como que si fuera televisión. Veamos si notan la diferencia. Ahí por el RAM es que se me queda medio trabado, pero ¿se nota la diferencia? Cuéntenme. En la caja de comentarios de YouTube. Sí se nota la diferencia, ¿ok? Entonces, perfecto. Entonces, eso es la diferencia entre la televisión y el cine. Pero, ¿por qué la televisión y el cine? Hay una cosa muy sencilla también. Más o menos lo que decía Stephanie sobre los formatos grandes. El cine no puede transmitirse, no puede pasar por un cable, no puede pasar por señal, por antenas. El cine hay que llevar la película entera y verla en un salón o llevársela a una sala o una sala de cine o lo que sea. Pero yo no puedo mandarla, o sea, una verdadera película de cine, yo no puedo mandarla por nada, ni por correo, ni por teléfono, ni nada. O sea, la película es así. En cambio, la televisión, por ser líneas, por ser puntos, se pueden transmitir esos puntos, así como el telégrafo, por ejemplo. Y tuc, 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 tuc. Entonces, ese telégrafo, imagínense el mismo concepto de telégrafo, con puntos que significan algo. Claro, es un poco más complejo, pero que significan algo y esos puntos se hacen líneas y esas líneas hacen imágenes y así se pueden transmitir. Entonces, la gran diferencia es que la televisión se puede transmitir y el cine no. ¿Por qué nació la necesidad de la televisión? Porque la televisión no nació por eso, pero por la necesidad de más televisión. Nació porque los cines empezaban a tener, siempre antes de que empezara la película, pasaban noticias. Pero las noticias que pasaban, y eso, el fenómeno pasó en Estados Unidos, las noticias que pasaban en Nueva York, para que esa cinta tan difícil de manipular, llegara a Los Ángeles, por ejemplo, al otro lado de Estados Unidos, pasaba mucho tiempo. Entonces, cuando llegaban a Los Ángeles, ya las noticias no eran muy noticias, eran viejas, porque llegaban 2, 3 días después. Entonces empezaron a ver qué pasaba. En Europa pasaba más o menos lo mismo, porque aunque no eran por estados, no eran país por estados, pero sí la comunicación entre países también se estaba dando. Entonces empezó a surgir esa necesidad. Entonces John Logie Baird hizo la primera transmisión en 1926, que no quiere decir que la televisión haya nacido en 1926. Es difícil determinar cuándo, aunque hay una fecha exacta, pero aún así podría ser discutible. Pero John Logie Baird con el disco de Nico empezó a hacer las primeras transmisiones. En 1927, en 1930, la BBC de Londres y la CBS y la NBC de Estados Unidos empezaron a hacer, realmente eran estaciones de radio, no de televisión. La CBS y la NBC, tal vez si ustedes la han oído, la conciben como un canal de televisión, pero realmente eran estaciones de radio y con la misma tecnología de transmitir sonido, empezaron a imaginarse tal vez transmitir luz.
Y al transmitir luz o señales de luz, porque no es exactamente que se transmite luz, pero señales o indicios de cómo va a ser la intensidad de la luz, entonces ahí es donde empezaron a hacer los primeros experimentos. No es que haya nacido la televisión ahí, pero con la misma teoría de que yo transmito radio por medio de antena, que transmito sonido por medio de antena, empezaron a hacerlo en la televisión. En 1937, esta es la fecha que yo les digo, fueron las primeras transmisiones electrónicas regulares entre Francia y Reino Unido. Ya empezaron a transmitir ciertas señales que no era que exactamente la televisión como tal, pero sí empezaron a hacer esas transmisiones que podían funcionar, ¿verdad? Aunque la televisión en blanco y negro duró mucho, pero las primeras investigaciones de blanco y negro, de color, fueron 3 años después, no fue mucho lo que como investigación duró. Sin embargo, que se adaptara a todas las televisiones blanco y negro y que ahora, digamos, se tenían televisores blanco y negro, pero para tener televisores a colores era más caro, ¿verdad? Pero Guillermo González Camarena, en 1940, inventó e ideó la forma de dividir los colores de luz. Eso se llama crominancia. Entonces, la televisión puede existir sin crominancia, mas no puede existir sin luminancia. Luminancia sí necesita luz para existir, pero si carece de crominancia, pues será blanco y negro. Así como ven la foto de él, esta foto, lo que están viendo ustedes son diminutas, exageradamente diminutas bombillas. En la casa de cada uno de ustedes, lo que están viendo es exageradamente diminutas bombillas que están o encendidas o apagadas, ¿verdad? O a medio encender, que es lo que da los grises. Así como digo yo, realmente nosotros no vemos películas blanco y negro. Nosotros realmente vemos películas de escala de grises. Pero esto va a ser la única vez que lo oigan porque yo siempre lo digo, pero lo digo en las clases, pero yo no voy a llegar a una casa y estás viendo una película en escala de grises. Van a decir, ¿qué le pasa? Obviamente se conoce como blanco y negro, pero realmente lo que estamos viendo es una escala de grises. Pero él entonces incluyó a esa escala de grises o incluyó a esa luminancia, la crominancia. ¿Qué es? La luminancia es información de brillo y luz, ¿verdad? De la imagen. Y la crominancia es información de color RGB. Permíteme, solo lo que voy a hacer es checar un poco esto porque... Ok. La información de RGB. ¿Qué es RGB? A ver, ¿quién me puede ayudar? No tengo ni idea qué significa RGB. Y al dedazo voy a hacer. Verde, azul. ¿Cómo? Rojo, verde, azul. Red, green, and blue. Rojo, verde y azul. Y ahora, ¿por qué son, cómo se llaman? ¿Colores? Son colores primarios, pero son los colores de la luz. Son Colores primarios luz. de la luz. Son primarios de la luz. También, como yo los conozco, son colores aditivos y el CMYK, que son los colores sustractivos. ¿Por qué cree que se llaman colores luz? A ver, vamos a ver a alguien más. José Carlos, ¿por qué supuestamente son colores luz? Alguien que a ver, explícame. Pues por lo que vengo trabajando desde hace semestres, porque de esos tres colores salen la mayoría de colores que se pueden, ¿cómo se dice? Ver digitalmente. Digitalmente, ¿a qué te refieres? O sea, ¿por qué CMYK también son colores primarios? Porque esos son para medios impresos, ¿no? En medios impresos. ¿Y el RGB son para? Medios digitales. Digitales, no necesariamente digitales, claro, pero todo lo que tenga que ver con luz, eso sí. Porque digamos, el cine no es digital, o sea, hay cine que no es digital, pero que sí es RGB, porque es todo lo que lleva luz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando vamos al cine, por ejemplo, o vemos un proyector, en el caso de una pantalla que ustedes están viendo, no porque la pantalla se genera desde ahí, pero digamos cuando ven algo que está proyectándose, que se utiliza un proyector, como el cine, insisto, como en las clases que se pone un proyector, ustedes lo que están viendo es blanco. Ustedes están viendo algo blanco, con la diferencia que ese blanco está iluminado de cierta forma que crea esas imágenes, pero ustedes no están viendo otro color más que el blanco, iluminado de distintas formas. Entonces, si me entienden el punto.
Espero que sí. En cambio, cuando ven, ¿qué les digo yo? En vivo y a todo color, una moto roja. Entonces ahí sí ven el color rojo, que de hecho la teoría es que ven todo menos el rojo, ¿verdad? Pero eso es porque absorbe, por eso son sustractivos, sustrae todos los colores y deja verse nada más el rojo, digamos, de alguna forma muy simple de decirlo. En cambio, con los aditivos siempre vemos blanco, lo que pasa es que está iluminado de distintas formas, entonces por eso se llaman colores luz. Entonces, González Camarena empezó a teorizar esto del RGB y creó este término de crominancia. Algo que les voy a platicar, es muy complicado, pero en algún momento lo pueden ver y les puede llamar la atención, es cómo se mide la crominancia. La crominancia se mide bajo estos tres términos, JAB. J es el grupo que determina, vamos a ver si los voy a hacer aquí. No, va a estar bien. Sí. Va a estar bien. Ok, entonces, rojo, la J es estas dos filas que determinan la alternancia de colores, ¿verdad? Se representa por rojo y azul, pero quiere decir la alternancia que puedo dar de colores. Entonces, si se fijan, este rojo se puede alternar hacia la derecha y hacia abajo. El azul puede alternarse hacia la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda. O sea, todos se pueden alternar, ¿verdad? Y A es la fila de arriba, B es la fila de abajo. Ahora, cuando ustedes vean una cámara que diga estos cuatro términos, está el 444, 422 y 420. Yo a veces digo, no, siempre digo, cuando digo, es que mi cámara, yo tengo un teléfono Samsung Galaxy, no sé por cuál van, o tengo un iPhone número tal, o lo que quieran, y tengo la mejor cámara porque tiene, o la Samsung, el iPhone no tiene tanto, pero el Samsung tiene, ¿qué? No sé por dónde van ahorita en megapíxeles, como 60 megapíxeles o 100 megapíxeles, y es una camaraza. Eso no quiere decir nada, o sea, que tenga 100 megapíxeles, puede tener 300 megapíxeles, que si no tiene no quiere decir que Samsung no lo tenga, conste, pero si no tiene la tecnología para hacer una buena crominancia, por ejemplo, entre tantas cosas, aunque tenga 5000 megapíxeles, no va a ser lo mismo que una cámara que pueda ser de 20 megapíxeles, pero que tenga una crominancia 444, por ejemplo. Entonces, que no van a conseguir un teléfono 444. No creo que exista, la verdad. No creo que exista un 444. Pero el 444 lo que se refiere es que, como les enseñé en la imagen pasada, tiene alternancia rojos con azules. Fíjense cómo tienen alternancia tanto horizontal como vertical. Tienen alternancia perfecta. Esto quiere decir que es una crominancia 444. Si ustedes ven una cámara que tiene una crominancia 444 o que tenga la capacidad de comprimir en un 444, quiere decir que es una imagen muy buena, una imagen prácticamente de cine. De hecho, casi solo las cámaras de cine tienen una crominancia 444. Unas cámaras profesionales, ya una Nikon de una buena calidad, una Canon, una Sony, que aún así tendrían que, hay Sonys más bajas, pero o Canon o Nikon, que no son un 422, pero digamos una muy profesional, puede sacar una alternancia 422. Aquí 422, si se fijan, tiene alternancia hacia abajo, pero no tiene alternancia hacia los lados, ¿verdad? Son 2, 2, y aquí alternancia hacia abajo, ¿verdad? Entonces, cuando es 422, tiene un color bastante bueno, pero no como un 444. Y la mayoría, casi todos los teléfonos, las cámaras pequeñas, las cámaras muy portátiles, casi todas las cámaras que uno tiene realmente que ve en el mundo real es un 420. 420 no tiene una alternancia de color tan buena que, claro, tal vez estas tres diferencias tal vez no las van a ver a menos de que la investiguen muy bien o la vean así como que casi que perfecta. Pero puede ser que sí les afecte a la hora de ver una pantalla de cine. Si ven una pantalla de cine en 420, puede ser que noten la diferencia a la par de un 444.
porque ya en un teléfono no lo van a notar, y por eso es que no se preocupan tanto por hacer una crominancia tan perfecta, porque como siempre van a ver una pantalla, exagerando 7 pulgadas, entonces no se preocupan tanto de subirle, pero es importante que lo sepan. Bueno, entonces en 1940, González Camarena, junto con la CBS, empiezan a hacer el sistema de colores, NTSC. Significa National Television System Committee, eso significa NTSC. Tiene 29.97 cuadros por segundo, el cine tiene 24. El NTSC utiliza 29.97 cuadros para que se vea fluido. Fue desarrollado en México y Estados Unidos. Le atribuye a México porque el que inventó realmente la televisión a colores mexicano. Fue el primer sistema a colores del mundo. Y es un sistema entrelazado. Ya les contaré qué es entrelazado dentro de poco. Y es un sistema tricromático secuencial de campos, que es prácticamente el tricromático, que es el RGB. Y tiene 486 líneas visibles de 492. ¿Por qué esto de 486 y 492? Si ustedes ven los televisores antes, ahí apaguen el micrófono por ahí, porfa. Si ustedes ven, antes, ahora los televisores son, y perdón, pero estoy con el trackpad, entonces no es tan perfecto, pero son exactamente, las esquinas están bien marcadas, ¿verdad? En cambio, los televisores de antes eran como así. A ver si me sale. Perdón. Voy a probar otra vez. Así. Así. Eran como así, más o menos, ¿verdad? Eran como abombaditas, como medio gorditas. Y los televisores de antes, no sé si alguno todavía en su casa tendrá un televisor, son como gorditos, no son pantallas planas, sino que son como gorditos. Esto es porque utilizan tubos catódicos. Cuando se utilizan tubos catódicos, lo que hace es, hay un tubo que proyecta luz y hace un cono. Para que ese cono se mire la imagen bien, tiene que estar con esta curva que ven acá. Para que se logre ver bien. Por eso es que, si no, se mirarían deformes las imágenes. Entonces, por eso es cóncavo. Este lente cóncavo hace que, por esa forma que les hice, estas líneas se vayan perdiendo. Por eso son 486 líneas visibles, pero se necesitan 492. ¿Ok? Fíjense cuándo fue la fecha del NTS. El NTS nació en 1940. Pero sucedió algo interesante. Varias cosas interesantes ahí. Que fue la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la Segunda Guerra Mundial sucedieron varias cosas. Primero, pues hubo un atraso muy grande en Europa, ¿verdad? Donde les costó mucho salir de la devastante guerra de la Segunda Guerra. Entonces, su desarrollo fue creciendo poco a poco. Entonces, imagínense, tardaron 23 años después en inventarse un sistema de colores en Europa. Dirán, entonces, ¿por qué no se llevaron el sistema gringo hacia Europa? Por cuestiones políticas, para empezar. Pero, además, la comunicación de antes no era tan fácil como la de ahora. O sea, cruzarse el charco era realmente cruzarse el charco, y lo difícil de mandar algo o hacer algo de un lado para otro era muy complicado. Entonces, realmente lo que era más fácil, ni modo que empezaran a traer televisores de los Estados Unidos o de Japón. Era muy complicado. Entonces, lo que se hizo fue su propio sistema. Es el PAL, que significa Phase Alternating Line, y tiene 25 cuadros por segundo. Tiene menos cuadros. Desarrollado en Alemania en 1963. Obviamente es derivado del NTSC. Y también es un sistema entrelazado. Esto lo inventó el doctor Walter Brunch, y tiene más, así como tiene menos cuadros, tiene más líneas visibles, 576, de un total de 625. Esto aún es útil, todavía. Lo van a ver, en algún momento lo van a ver, que todavía es útil. El saber
qué sistema utilizan los países. Digamos, el NTCC en casi toda América, ya les explicaré por qué en los países que están azules no. El PAL en casi toda Europa, ya les explicaré por qué no en Francia o en Ucrania o en Rusia, digamos. Más que todo la Unión Soviética y Francia. Y el NTC también se utiliza en Japón. Bueno, entonces, como ven, fue en 1940, fue a media guerra mundial, pero su crecimiento ya fue posguerra, y entonces por eso lograron heredarlo en Japón, pasarlo a Japón. Pero cuando la guerra finalizó, hubo mucha deserción alemana e italiana, más que todo, a Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, que son los 3 países que ven azules. Mucha gente emigró de Europa para estos 4 países. De hecho, si ustedes van a estos 4 países, la energía eléctrica es igual que Europa, o sea, no van a conectar una secadora de pelo porque se les funde, porque aquí no utilizamos energía 110 y ellos utilizan energía 220, y los enchufes son distintos y todo, tal cual como si se fuera en Europa. Y no solo la energía eléctrica, sino que también los sistemas de televisión. Y el que ven anaranjado es el SECAM. El SECAM fue inventado en Francia, pero realmente es un primo de PAL, es casi que igual a PAL. Entonces, si se fijan, casi nunca se toma en cuenta el SECAM, la verdad. Incluso si miran es PAL o SECAM. Y pues Francia realmente sale anaranjado porque ellos fueron los que lo inventaron, pero ustedes van a Francia y lo que van a encontrar es un sistema PAL. Y la Unión Soviética, pues más o menos al mismo estilo que simplemente por cuestiones políticas será SECAM, pero realmente se utiliza PAL, ¿verdad? Entonces, esos son los 2 sistemas más importantes, PAL y NTSC. De vez en cuando se toparán con un SECAM, pero raro. Ustedes no pueden agarrar un cassette, antes que eran cassettes, ustedes no pueden agarrar un cassette PAL y verlo en NTSC ni viceversa. No lo pueden, lo meten y simplemente no se va a poder ver. Bueno, pero después surge el HDTV. El HDTV, que la tecnología empezó en Japón, ahí es donde empezaron a... Ustedes tienen HDTV, les preguntaba hace poquito si miraban televisión, el Claro TV y el Tigo, antes de llamar Tigo Star, ahora no me acuerdo, que les ponen o el Sky TV, que les ponen una cajita que les convierte la señal en alta definición. Ese es el HDTV. Aparte es el HD y el HDTV. El HDTV es la señal de TV que ya es en alta definición. Tiene una relación de aspecto 16:9. Vamos a hablar de la relación de aspecto. Tiene señales televisivas de alta calidad y tiene al menos el doble de resolución que el SDTV, que es Standard Definition Television. Tiene sonido surround digital y sintonizador digital de capacidad de 720 líneas o más. Como decía, lo duplicaba. Y televisoras japonesas fueron las primeras en implementarlo. ¿Qué es la relación de aspecto? La relación de aspecto generalmente conocemos la relación de aspecto 4:3 o la relación de aspecto 16:9. Esto es cómo son de ancho y de alto. Digamos una relación de aspecto 4:3, no exacta, no se los voy a hacer exacta, pero más o menos. Una relación de aspecto 4:3 es casi cuadrada, como así. Y una relación 16:9 es un poco más rectangular, como así. Entonces, esta es una relación. ¿Por qué se llama 4:3? Porque es, a ver si logro. 4. Uy, 3, estoy con el trackpad. Y aquí es un, uy, se me va a complicar más. 16, 9. Este es un 16:9. Esa es una relación. ¿Qué quiere decir relación? 4:3. Que digamos, si yo tengo una pantalla 4:3, pero que de ancho son 8 metros, de alto van a ser 6 metros. Si yo tengo una pantalla que de ancho son 12 pulgadas, digamos, de altura van a ser 9 pulgadas. O si yo tengo una de, ¿qué les digo yo?
16, de alto va a ser 12. Y así se va. Igual pasa con el 16-9. Si yo tengo de 16 metros, va a ser de 9 metros. O si tengo de 32 centímetros, va a ser de 18 centímetros y así. Esa es una relación de aspecto. ¿Y qué quiere decir el número que está a la par? El 1.331. Es lo mismo. Si yo divido 4, divido 3, me va a dar 1.33. Si yo divido 16 entre de 9, me va a dar 1.77. Entonces es 4.3 o 1.331 y 16.9 o 1.771. Pero esos dos son los más conocidos. Sin embargo, relaciones de espectro hay hasta para tirar con onda. Hay, y podrían haber más, muchos más. Hay mucha relación de espectro. Pero, digamos, ustedes cuando van a ver una película en IMAX, no sé si la han visto alguna vez una película en IMAX, la diferencia es que es mucho más ancha. Eso es porque tiene una relación de aspecto más grande. No necesariamente habría que ver porque hay distintas relaciones de aspecto de distintas IMAX, pero puede ser una 12.5, puede ser una 23.9 o incluso puede ser una 11.4, por ejemplo, que es bastante ancha. ¿Verdad? Es una relación de aspecto 2.761, ¿verdad? Entonces, van variando, pero eso quiere decir el IMAX. El IMAX quiere decir que tiene una relación de aspecto mucho más grande. Entonces, el HDTV tiene 720p, 1080p, 1080i, 1440p, 2160p, que es el 2K, el 4K, 8K, hay 6K también, el HK o HDV. Ahora están trabajando en el 10K y simplemente lo que hace es que sea cada vez más grande, más grande y más grande. ¿Pero qué quiere decir esta P y esta I? La P quiere decir progresivo y la I, ¿se acuerdan que les había dicho el sistema entrelazado? Es esto de la I, es interlace o entrelazado. ¿Qué quiere decir? Que en el entrelazado o interlace, vieron como cuando le hice lo del caballo, se iba dibujando se iban haciendo líneas hacia un lado, luego hacia el otro lado, luego hacia el otro lado, y se iban entrelazando precisamente, pues se llama interlace, porque las líneas iban de un lado para otro. En el progresivo, son todas son para el mismo lado. Cuando son todas al mismo lado, se presta a menos errores, menos cambios, menos brincos así medio raros. El problema de que todavía existe entrelazado y no progresivo es que el entrelazado sí se puede transmitir por señal, como la radio, el entrelazado. El progresivo no. Entonces dirán, ¿el progresivo es cine? No. El progresivo simplemente se puede transferir por cable. Se puede transferir, si ustedes pueden ver en una televisión, en una pantalla de su computadora, lo que sea, pueden ver videos progresivos. Pero cuando es una señal del estadio de fútbol a sus casas con una antena, eso no puede ser por medio progresivo, solo puede ser por medio entrelazado. Entonces, ahí está la gran diferencia. Es mejor la calidad del progresivo, pero el entrelazado se puede transmitir y el progresivo no. Bueno, ahora vamos a hablar sobre formatos contenedores y codec de video. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? El formato contenedor es prácticamente el archivo. Ustedes han oído .avi, .mov, .mp4, .lma, Eso realmente lo que es como un maletín, como una caja. En esa caja le voy metiendo todos los elementos, video, audio, le puedo meter subtítulos, le puedo meter los metadatos y le puedo meter un montón de cosas. Entonces, eso en esa caja se llama formato contenedor.
Y el códec de video es cómo voy a meter ese video que no me ocupe tanto espacio. ¿Qué significa códec? Significa codificador, decodificador. Entonces el códec lo que hace es, en vez de meter 20 fotos, voy a meter unas 3 fotos que sean igualitas y las otras más o menos como que se parezcan. Ahorita les explico qué es lo que pasa. Entonces, el códec es un codificador de codificador. El formato contenedor es donde van metidos todos los archivos. Como formato contenedor, ya expliqué que es un códec, ¿verdad? Como formato contenedor es el AVI. El AVI es un formato que se utiliza en Mac, en PC, en Windows, y es muy buen formato, la verdad. La única desventaja es que si ustedes son usuarios de Mac, no las lee. Sí, de hecho sí hay programas que yo puedo ver un AVI en una computadora Mac por medio de VLC, pero por ejemplo, si ustedes quieren editar videos, generalmente la mayoría de programas de edición no acepta AVIs si fueran Mac. Así como Premiere o After, como cosa curiosa, si está instalado en una Mac, no acepta AVI. Si está instalado en una PC, sí acepta AVI. Son formatos muy buenos, pero es un formato bastante viejo. Está el MPG, que es MP1, 2, 3 y 4. Nosotros conocemos mucho el MP4, que es el que casi siempre se utiliza. El 1, pues, fue el primero. El 2 fue la evolución del primero. Y el 3 quiso ser la evolución del segundo, pero funcionó mucho como una muy buena calidad de audio, una buena compresión de audio. Entonces son los famosos que ustedes saben, MP3. Ese MP3 se convirtió en un formato contenedor, pero más que todo para audio. Y el MP4, que es el que nosotros conocemos, que se utiliza muchísimo. El WMB, basura de contenedor, basura de archivo, lo peor que se puede imaginar, pero pues existe, ocupa menos espacio, pero la calidad es pésima. El punto .mov es la contraparte del punto .avi, ¿verdad? El punto .mov, con la diferencia de que el punto .mov es un poquito más aceptado en PC que el AVI en Mac, pero es de por sí de la Mac, y ahí sí cualquier punto .mov lo puede trabajar la Mac perfectamente. En cambio, en la PC hay algunos pequeños problemas, pero la verdad es que es un muy buen formato contenedor. El MKB, este es un formato contenedor por excelencia para películas. ¿Por qué? Porque acepta muchos tipos de contenedores, como les digo, subtítulos, los metadatos, pistas de audio, el video como tal. Entonces se utiliza mucho para películas. ¿Por qué? Porque en las películas yo puedo meter todos los contenedores y entonces yo puedo cambiarle los subtítulos o puedo cambiarle que sea de inglés a español, cosas así. Y pues es bastante versátil el MKB. Pero, importante, el MKB no sirve para editar videos. O sea, los programas de edición de video no aceptan MKB. El DivX es más o menos lo mismo, solo que versión vieja. Se utiliza mucho formatos para los DVDs. Imagínense, los DVDs de antes. Ya no existen esos prácticamente. Para los DVDs se utilizaba mucho y era una compresión bastante buena. Por ahí vi que hay una pregunta. Windows Movie Maker, cuando hablaba del WMA, sí, pues, sí, Windows Movie Maker. El Xvid es la evolución del DivX, pero igual no es como la maravilla Quachi. Luego aquí tengo un error, pero aquí está. Luego están los códecs, que los códecs está el más famoso de por sí, que es el H264. Casi todos los archivos que ustedes ven en MP4 están con codificador H264. Un codificador de codificador o un códec lo que hace es, digamos, almacena, digamos que tengo 5 fotos, que las 5 fotos es la misma cosa con la diferencia de que mi mano sube de abajo para arriba. Lástima que no les puedo encender ahorita la cámara, pero la mano va de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces yo tengo registrado eso de abajo para arriba. Déjenme ver si les logro poner la cámara. Permítanme un segundo. Que tal vez ahí se familiarizan más.
Creo que ahí está. Miren, pues entonces un códec, ahí está. Un códec es, digamos, mi mano. Y hace esto. Voy a hacerlo de aquí para acá. Vamos a algo que podemos hacer aquí. Este marcador. Este marcador y hago esto, ¿verdad? Paso el marcador por acá. Entonces, ¿cuánto se tardó en hacer este movimiento? Se tardó 12 fotos, digamos, pasó rápido. 12 fotogramas para que haga este efecto. El códec lo que hace es analizar, bueno, de las 12 fotos, la camisa es verde y está en el mismo lugar, mi nariz está en el mismo lugar, mi pelo está en el mismo lugar, mis orejas están en todo está en el mismo lugar, lo único que cambia es esto, el marcador. Entonces almacena todas la primera y la primera y la última foto con la misma verde, como quien dice, todas las de en medio van a ser iguales. Lo único que va a cambiar es la información del marcador. Esta es una información, pero solo el marcador y mi mano. Esta es otra información, esta es otra, y va cambiando solo esta información. Entonces lo que hace es codificar todo eso y hacer que todo sea la misma imagen, solo que vaya cambiando eso. Y cuando yo lo veo, lo decodifica. Ya le dice, bueno, ya lo tengo en las 12 fotos, ya te dije que la primera y la última, todo es igual menos el marcador. Entonces ahora volver a unir y ya se lo enseñamos al cliente, que yo soy el cliente, entonces yo lo estoy viendo. Entonces eso es más que todo un codificador, decodificador. Entonces el H264 es bastante bueno, la verdad es que sí. Ya está el H265, incluso ya está empezando a hacer el H266, pero el H264 ha durado por muchos años como un excelente codificador. Hay muchísimos, o sea, yo les estoy diciendo algunos. El ProRes es uno que pocas cámaras lo hacen, digamos la Blackmagic lo hace, o películas, o ya cámaras de cine como la ARRI o la Red hacen filmación ProRes. La diferencia es que es una muy buena compresión. Hay ProRes 444, hay ProRes 442, perdón. Pero sí logra llegar a un 444 con una muy buena calidad. Pero ocupando muchísimo espacio. El Oli es más o menos, porque es casi que sin compresión. Existe el video sin compresión, pero ocupa demasiado espacio. Y ese Oli que solo cuando sea muy necesario lo comprime. Es muy poco usado, pero es de muy buena calidad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre usar un códec H264 y un ProRes, por ejemplo, 422? Que ni siquiera estamos hablando de un 444, sino que un 422. Para empezar, lo podemos filmar igual que un Ultra HD, que es un 4K, a 24 cuadros por segundo progresivo. Perfecto. Lo filmamos a 8 bits de color. Un día les explicaré. ¿Saben? ¿Alguien me puede explicar qué son los bits de color? ¿Nadie? ¿Por qué son 32 bits, 24 bits, 16 bits, 8 bits? ¿Qué significa 8 bits? ¿Nadie? Nadie. Bueno, ya se los explico porque sí lleva su tiempecito. Pero lo pueden empezar a investigar por si quieren. Pero bueno, yo firmo a 8 bits, que es una buena cantidad de colores, pero por ser un ProRes 422, posiblemente a 700 megabits. La B pequeña son bits, mejor dicho, la B minúscula es bits, la B mayúscula son bytes. Estoy grabando 700 megabits por segundo, que es lo mismo que decir 88 megabytes por segundo. En cambio, con H264 estoy a 100 megabits, estoy 7 veces más bajo, y que es un resultado a 12.5 megabytes por segundo. Es casi 7 veces más grande el ProRes. ¿Y qué quiere decir esto? Que para grabar una hora de video en H264 me ocupa 44 gigabytes. Si grabo una hora continua. En cambio, si grabo una hora continua en ProRes, me ocupa 320 gigabytes. Una cantidad muchísimo más grande. La calidad es mejor, los datos, hay más datos para poder. Es como muy parecido, lo vamos a ver también en algún tiempo. Es como cuando ustedes toman fotos con RAW o en JPG. Si toman fotos en RAW, tienen mucho más información
y pueden jugar un poquito más con eso. Muy parecido el ProRes con H264. Entonces, ¿dudas de esto? Van a ver que sí les va a servir, pero yo que no. Y siempre digo, si no hay dudas, o explico muy bien o no entendieron nada, pero bueno. Ok. Va, entonces, ahora lo que les quiero platicar, les quiero enseñar un poco. Que de hecho esta no era la clase que iba a hacer, pero creo que es importante que lo sepan. Lo voy a ver un cosito. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es de la composición de la imagen. Ya hablamos bastante sobre la composición de la imagen, sobre qué era la composición de la imagen en las narrativas audiovisuales, lo que vimos la semana pasada. Pero todavía nos vamos a entrar un poquito más en cuanto al orden visual. Ese orden visual tan importante de cómo entender cuándo filmar, cómo filmar, dónde poner los objetos. Un ángulo de lente estrecho y distante nos dará las proporciones precisas del sujeto en primer plano. En cambio, una posición más cercana con ángulo de lente normal obtiene las proporciones precisas de plano frontal, pero el sujeto parecerá más pequeño. Y también, por el contrario, si la toma se hace avanzando con dolly, el tamaño del sujeto se corregirá, pero no se perderá la valla del plano horizontal. Y si abrimos el ángulo, volverá a aparecer la valla de primer plano, pero la imagen del sujeto será pequeña y aumentará la distancia entre el sujeto de plano frontal. Yo no sé si han visto, por ejemplo, esto es importante que lo vean. Esto es cómo yo quisiera las cosas. Digamos, si yo estoy filmando, a veces sabían, pero si utilizan en una cámara full frame, utilizan un lente de 50 milímetros, 35 minutos, perdón, o una APS-C, perdón, utilizan un 50 milímetros, van a lograr que se vea más o menos como el ser humano lo ve. Pero si utilizo telefoto, no lo va a hacer como el ser humano lo ve, ni si utiliza un gran angular. Entonces, si yo tengo la toma y veo que mi sujeto es demasiado grande y además mi apariencia del fondo también es demasiado grande, lo que voy a hacer es usar un ángulo de lente más grande, un zoom, o sea, voy a hacer un zoom out y mantener la cámara inmóvil. Si veo al sujeto demasiado pequeño y la apariencia del fondo demasiado pequeño, voy a utilizar un zoom in y mantener la cámara inmóvil. Ahora, si veo al sujeto satisfactoriamente bien, pero mi apariencia de fondo es muy distante, voy a usar un zoom in y voy a distanciar la cámara. Se la voy a hacer para atrás y hago un zoom in. Si por el contrario es satisfactorio el tamaño, pero es demasiado cerca la apariencia del fondo, voy a hacer un zoom out y aproximo la cámara. Y si es demasiado grande el sujeto, pero es satisfactorio el fondo, hago un zoom in y distancio la cámara. Y si es demasiado pequeño el sujeto, pero el fondo es satisfactorio, voy a hacer un zoom out y aproximar la cámara. Esto se logra, les voy a enseñar una cosa interesante que se llama el efecto dolly zoom o el efecto vértigo, también le llama. Vamos a ponerle un video, solo lo voy a buscar.
Ahorita se los pongo. Perdón que mis perros están ladrando. Ok. Ojalá esto tenga subtítulos. Automáticamente. Vamos a poner en español. Y ahí va. Ah, no, sí tiene tiempo. Sí tiene subtítulos. Ese los voy a quitar. Ahí está.
Ok. Entonces, aquí me voy un poquito más rapidito, que me dé tiempo. Vamos a ir a descansar rapidín. La composición, un estudio de la composición ayuda a crear imágenes atractivas con el significado que capten la atención de la audiencia e influyan sobre su manera de sentir. Y realmente hay tres formas de que podemos concebir una composición. Esa es la composición por selección, por disposición y por diseño. La composición por selección es lo que tenemos. Eso es, yo doy el ejemplo como si nos contratan para filmar una boda. Nosotros no tenemos la disposición de ni de meter cosas, ni de decir, mire, fíjese que el novio no se ve bien del lado izquierdo, ¿será que se puede pasar del lado derecho? O mire, padre, ahí le está pegando el sol, mejor cámbiese y pásese a la par de los novios. O sea, eso es algo que nosotros no podemos hacer. O digamos, filmar un evento como fútbol, por ejemplo, no podemos decir que jueguen como necesitan jugar porque si no me pierdo la escena. Es una composición por selección. Yo voy a seleccionar qué es lo que puedo filmar y qué voy a descartar también. La composición por disposición, tal como lo dice disposición, ahí sí, yo tengo lo que tengo, pero lo que tengo puedo disponer de él y cambiarlo. O sea, digamos, si yo estuviera con ustedes en un salón de clases, yo sí puedo a la hora de filmar decirles, miren, todos los que tengan una camisa verde, se van para este lado, y ustedes que tienen camisa morada, se van para el otro. Entonces ahí yo ya voy, o miren, quiten todos los sectores y quiero que todos estén parados. Eso es por disposición. Yo puedo utilizar lo que tengo a la mano. Y la composición por diseño es, miren, yo estoy en el salón y quiero meter un carro color rojo, un Ford del 54 rojo metido dentro del carro, dentro de la clase, como que se chocó. Y bueno, van a tener que conseguir un Ford clásico 54 metido ahí en la clase porque yo como director lo pedí. Entonces traigo cosas externas con tal de armarlo, eso es por diseño. Entonces, esas son las tres diferencias, composición por selección, por disposición y por diseño. Existen líneas subjetivas que el ser humano siempre se va a hacer. El ser humano siempre tiene la tendencia de tener relaciones hacer relaciones puntuales, ¿verdad? Hacer imágenes, hacer geometrías. Entonces, estas formas estructurales uno tiene que irlas buscando. Esto lo vimos un poquito la semana pasada con narrativas audiovisuales. La abstracción ilusoria, nosotros pensamos siempre que hay una pantalla o hay una imagen obligatorio, como si vamos a contar una historia de Instagram, tenemos el formato del teléfono, si vamos a contar un post es generalmente cuadrado, no con que ahora hay distintos formatos, esos formatos de todos siempre estamos limitados y pensemos en esa limitación. Si nosotros, por ejemplo, un cambio de tamaño del objeto modifica esta relación entre él y su encuadre, tenemos que tomar en cuenta el encuadre siempre. Si no está ocupando mucho tiempo, mucho espacio el encuadre, el objeto se ve mucho más libre. Si está ocupando mucho espacio en el encuadre, el sujeto se va a ver apretado. Miren las películas de miedo, todas las películas de miedo salen todas las tomas cerradas. ¿Por qué? Porque necesito tensión, necesito que realmente me mantenga con el corazón palpitante. Entonces, por eso siempre las tomas son cerradas, no son abiertas. Muy diferente, digamos, con The Shining, ¿verdad? The Shining es una obra maestra porque es una película de miedo que rompe con todos los cánones de las películas de miedo, pero eso ya es de otro costal. También el efecto se da en las esquinas. En las esquinas hay que buscar cómo las esquinas pueden atraer o pueden repeler, ¿verdad? El efecto de agrandamiento forzado al disminuir el espacio intermedio. ¿Qué tanto espacio vamos a dejar en la pantalla? Entonces, eso atrae y si estamos dejando un poco más de margen, lo que hace es retrae. Se crean tensiones entre objetos. Cuando hay dos objetos, se atraen entre sí. De todos modos, les doy la presentación, no me gusta estar leyendo y leyendo, sino que explicarles. Son dos objetos, cuando son dos objetos del mismo tamaño, de la misma configuración geométrica y todo, lo que pasa es que se atraen entre sí, no hay uno que sea más fuerte que el otro. En cambio, si hay grupos o hay cosas que sean más grandes, entonces el que se va a atraer es el que está individual, te va a atraer hacia los demás, ¿verdad?
visualmente pensándola en esa atracción ilusoria. El efecto de encuadre, ¿verdad? La cámara hace mucho más que poner el marco alrededor de la escena, lo que siempre he dicho, que la cámara no enseña la realidad, sino que enseña la realidad que el camarógrafo quiere enseñar, ¿verdad? O el director de cámaras o el director, es lo que quiere enseñar, ¿verdad? Y las relaciones parciales que no están presentes en la escena original eh, son, quedan descartadas. Yo puedo, por ejemplo, si yo estoy filmando un escenario X, una escena X, yo atrás, el espectador no va a ver a los que están detrás de cámaras, al maquillista, a la persona que ve las luces, el sonido, a los 3 camarógrafos extras que tengo, a la gente de catering, ¿verdad? Es otro mundo que yo no veo. También el encuadre, muchas veces, esto lo vamos a ver la otra semana, voy a agarrar la cámara y les voy a enseñar un poco. Yo puedo hacer que se vean cerca o se vean lejos únicamente con cómo voy a encuadrar a las personas, cómo voy a utilizar los lentes, si utilizo lentes largos, lentes cortos, si me acerco, me alejo, todo eso voy a hacer que se parezca que estén más lejos o más cerca. Van a ver, es un ejercicio interesante que vamos a hacer la otra semana. También los contrastes, ¿no? El contraste de color, esto no es tanto tan difícil de entender, sobre todo ustedes como principios del diseño y de fotografía. Obviamente el contraste va a dar resultados distintos a que no tenga mucho contraste, ¿verdad? Y también una serie de objetos más saturados generalmente va a dar un mayor realce que los objetos no muy saturados. La posición lateral de los objetos tiene una gran influencia en la composición, ¿verdad? Pero generalmente también el centro llama muchísimo la atención. Lo que pasa es que puede ser muy tedioso, muy cansado, y se vuelve como demasiado monótono, aparte de que si lo puedo hacer muy bien, que esto yo ya se los puse este video, si no estoy mal, sí, ya se los puse, que él es experto en centrar todo, todos modos se los vuelvo a poner, es experto en centrar todo, pues Anderson, sin embargo no aburre. Bueno, no se los voy a poner completo porque realmente ya lo vieron, ¿verdad? Pero ahí se los puedo enseñar después. Los principios de la composición. Al encuadrar o alinear un plano se están haciendo varias cosas importantes. Y esto es importante, hay que tomar en cuenta mucho esto. En primer lugar, que se esté exigiendo exactamente lo que el espectador quiere ver, lo que va a ver. O sea, como les digo, el director es el que decide qué va a ver el espectador, ¿verdad? Nada más va a incluir lo que el director quiere que se vea. Y lo que se va a excluir también tiene que saber qué es lo que se va a excluir. Esta selección se ha hecho o bien para concentrar la atención y evitar distracciones o para mostrar un mayor detalle en el sujeto. También se puede omitir información deliberadamente, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Aquí tengo el ejemplo. Miren. No puedo. Vamos a ver. Vamos a ver si logro de alguna forma hacerlo. A ver, lento. Supónganse que me ven aquí
con este close-up acá. Quiero que todos participen. Y a mí me ven, traten de imaginarme que no me va a hacer yo para atrás, sino que tengo un zoom, pero como con la cámara esta no tengo. Pero imagínense que yo estoy así. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? A ver, participen. Díganme. Solo estás presentando. ¿No ven la cámara? ¿No se está viendo la No. cámara? ¿Por qué no se está viendo la cámara? Debería de verse. No se ve. Hola. Yo sí veo. Yo no lo veo, usted solo veo en la presentación. Va, voy a quitar la presentación y así se mira. ¿Así? Sí, ahora sí. Va. Entonces, ¿qué pasa si me ven así? ¿Está ¿Quién me dormido? dice? ¿Mm? ¿Que está dormido? Estoy dormido, ¿ok? Sí. Ahora, ¿qué pasa si en vez de eso me hacen un zoom? Aquí estoy haciendo un zoom y estoy realmente, imagínense que lo que voy a agarrar es una botella, pero de ron. Y estoy así. ¿Está borracho? Estoy borracho. Estoy haciendo exactamente lo mismo, solo que el camarógrafo decidió enseñar o solo la cara o solo, solo la botella. ¿Se acuerdan que yo les enseñé? Sí, creo que les enseñé la semana pasada un video de 1 minuto que era un niño narrando con un niño ciego a la par. ¿Se enseñé? ¿Se acuerdan? Sí, Sí. Eso es un claro ejemplo de qué es lo que las personas, qué es lo que el camarógrafo decide enseñar. Yo doy la primera impresión de que es un niño tranquilo, normal, jugando a ser narrador de fútbol, y cuando realmente son niños que están presos de la guerra, ¿verdad? Son niños presos de guerra. Entonces, eh, ¿por qué? Y todo se logra gracias a un solo Zoom, por eso es fantástico ese cortometraje. Entonces, vamos a eso, ¿verdad? Que el camarógrafo decide qué enseñar. Al alternar el encuadre de un plano, se está haciendo una nueva composición lineal y de contraste dentro de la imagen, modificando así su impacto sobre la audiencia, ¿verdad? Y todas las partes del encuadre no tienen el mismo valor expresivo, ¿verdad? El efecto cambia en función del lugar donde se coloque el sujeto principal. Como les decía, si hacemos un acercamiento, un alejamiento a un lado, al otro, así en la esquina del otro, cada cosa, si lo hacemos picada contra picada, va a traer esa composición un efecto distinto. Los encuadres y posiciones, el centro de la pantalla por lo general es la más débil para mantener la atención del espectador, pero como les digo, hay quienes son muy buenos para hacerlo, como Wes Anderson, pero generalmente no distraen. Los márgenes de seguridad, esto me lo voy a saltar, realmente es algo que creo que ya es medio obsoleto, vamos a dejarlo ahí. Y no sé si ya se los platiqué, pero de todos modos en la presentación está, evita, cuando les está hablando sobre los planos, medios planos, el plano americano, etcétera, que hay que evitar cortar las articulaciones. Cuando estamos haciendo encuadres, no cortemos las articulaciones, sino que abajo o arriba del codo, abajo o arriba de la rodilla, abajo o arriba de la cintura, ¿verdad? Todo donde hay quiebres, evitar que se miren justo ahí, si no parece que está cercenando. Cuando alguien está hablando y hace muchos ademanes, mueve mucho los brazos, no temamos en utilizar un plano medio o un plano americano, así como ven aquí que está utilizando un plano americano. De hecho, para eso sirve el plano americano, para verse más las expresiones y no utilizar un plano entero, sino que con un plano americano más que suficiente. La parte superior de la imagen, ¿verdad? Aquí es algo que se llama techo. Nosotros, es muy normal que para videógrafos principiantes, cuando les dicen centrar, están hablando, cuando les dicen centrar la imagen, sí están hablando de esto, miren. Están hablando de esto que está aquí. Centrar la imagen, las cabezas están en medio. Pero no, cuando están en medio, dejan este pedazo de techo sobrando. Y esto se ve mal, se ve así, a menos que se tenga la intención. Entonces, generalmente lo que hay que hacer es dejar poco techo. Las únicas veces en que se deja más techo es cuando hay algo que realmente distraiga. Flores, un techo, un toldo, lo que sea. Ahí sí podemos dejar techo o incluso exagerar el techo y dejar solo algo abajo, dependiendo de cómo queramos. Pero cuando no hay nada que sea atractivo, hay que evitar esto que está acá.
Bueno, eso les quería hablar de la composición, pero también vamos a hablar un poco de la yuxtaposición de imágenes y la importancia a la hora de la edición. Esto se llama, realmente es un poco desordenado esto que esté aquí, pero siempre la tengo ahí la presentación. Se llama efecto Kuleshov. ¿Cuál es el efecto Kuleshov? El efecto Kuleshov fue inventado por Lev Kuleshov, un soviético, compañero de Sergei Eisenstein, que les enseñé del carruaje y todo. Pero él hizo un experimento, como les decía yo, los soviéticos se dedicaron mucho a hacer a estudios más científicos del cine, y Lev Kuleshov se le adjudica el efecto Kuleshov. ¿Qué es el efecto Kuleshov? Van a decir, esto es una basura, no sirve de mucho. Es el primer experimento, hizo varios experimentos. Si quieren buscar los otros, por su cuenta y riesgo, porque sí son fuertes, pero el primero, pues no era tan fuerte. Se los voy a enseñar y vamos a platicar. Ok, vamos a irnos poco a poco. Miren esto. Venga a la persona y alguien que me conteste, o si no, que será a dedazo, pero ven a la persona y ven la sopa. Y luego otra vez a la persona. ¿Qué creen que le está pasando por la cabeza a la persona al ver esas dos imágenes? Tres imágenes. A ver, Federico, Sí. No sé, que tiene hambre tal vez. que tiene O que se hambre. le antoja. Algo Sigamos, así. se le antoja. Sin Se le embargo, antoja. ven que él no es nada expresivo. Pues sigamos ahí, Federico. Sin embargo, no es nada expresivo. ¿Y qué pasa si ve esto y vuelve a poner la misma cara, nada expresiva, pero en medio hay una niña muerta? Está como pensando en un momento trágico, diría yo. ¿Ok? Y recuérdense que estos efectos son de 1920, 1915, ¿verdad? Y entonces ve a esta mujer y vuelve a estar. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo se sentiría él? Su crush. Ajá, La es que le como su gusta. crush. Ajá, como que le gusta. Esto es el efecto Kuleshov, eso es lo que él empezó a decir. A pesar de que las expresiones son totalmente, valga la no redundancia, la expresión es inexpresiva, ya que son totalmente inexpresivos ellos. El solo combinar las imágenes da una sensación. Muchas veces cuando lo pongo me dicen, nah, esto no se siente así. Pero el efecto Kuleshov puede ir más allá, ¿no? El efecto Kuleshov solo con seriedad puede ser que se forza un poco, pero no es que se force, sino que el mismo efecto, la misma investigación quería el Lev Kuleshov, que quería hacer eso, que la gente sintiera empatía por el personaje a pesar de que él es totalmente inexpresivo. Pero el maestro Alfred Hitchcock lo explica de una mejor manera. Se los voy a enseñar.
A ver, ¿qué opina Paula? Es como contexto. Ujú. Básicamente su efecto es dar más contexto porque en sí si solo nos muestran la cara, no podemos formar una opinión y luego ya la escena media es la que nos da la información para decir este personaje es tal cosa o está sintiendo tal cosa. Y eso es el poder del montaje, ¿verdad? O sea, no necesariamente ese personaje tenía que estar viendo a la niña, a la señora con el niño, o a, o a la niña con bikini. No, no necesariamente. O sea, esto, el poder de la edición hace que uno piense que la está viendo, pero realmente no lo está viendo. No, no es necesario que lo vea. Y por eso tenemos el poder del montaje que podemos quitar a nuestro placer y poner y dar otro mensaje totalmente distinto, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Por eso es que cuando la vez pasada me decían en la edición y el montaje es pensado, el montaje sí tiene una gramática visual. En la edición es meter unas cosas sobre otras y que sin sentido, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Les quiero enseñar este video también que es de Nicolás Amel Ortiz. Si pueden verlo, a Nicolás Amel Ortiz. Y este es viejísimo. Ese video tendrá como unos 10 años el que les voy a enseñar. Pero Nicolás Amel Ortiz tiene muy buenos cursos de video. Habla muy bien. Tiene buenos videos sobre audiovisuales y todo. Y explica muy bien el cine. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Es argentino. Y les va a explicar él, no yo, la teoría de los 180 grados. ¿Qué significa los 180 grados? Se los podría explicar yo, pero para eso tenemos a Nicolás ahí que nos va a ayudar. Ahí. Solo que no tiene audio. No se escucha. No. Y el No, otro no se tampoco les... escucha. Y no escucharon a Alfred Hitchcock tampoco, pero bueno. No, desde hace como 3 videos que no escuchamos nada. Pero Bueno, el efecto Kuleshov no tenía video, así que no hay problema. No tenía audio, perdón. Pero este sí. Es lástima que no vieron. Si no, les pongo otra vez a Alfred Hitchcock, pero oigamos este primero. ¿Ahora sí se oye? Ahora. ¿Qué tal, Zepfilms? Bienvenidos a otro tutorial sobre video y producción. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a estar hablando sobre la regla de los 180 grados en el cine. ¿Qué es esta regla? Bueno, en realidad es una de las pautas más simples, más conocidas que existen en el cine clásico y nos ayuda a establecer una relación entre los personajes u objetos que interactúan en una escena. Dicho de una manera más simple, ayuda a que el espectador no se pierda espacialmente dentro de la escena que nosotros le presentamos. Esta regla de los 180 grados la podemos ver más que nada en las escenas de diálogos entre dos personajes y consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos una escena de diálogo, por ejemplo, y entre los dos personajes trazamos una línea imaginaria, conseguiríamos un eje que divide nuestra escena en dos mitades. Según la regla de los 180 grados, nosotros para tener una cierta coherencia espacial en la escena tenemos que elegir alguna de esas dos mitades y poner la cámara en cualquier lado de esa mitad sin pasarnos del límite. Entonces, una vez que elegimos nuestro eje, si tenemos ganas de grabar un plano y contraplano de nuestra escena, de esta charla, lo que tenemos que hacer es primero poner nuestra cámara acá y después colocarla de este lado para generar el contraplano. De esta manera y sin pasarnos del eje nosotros podemos generar una relación espacial entre ambos personajes. Podemos saber perfectamente hacia dónde está mirando cada uno y el espectador no se va a confundir cuando vea la escena. Ahora, si nosotros por el contrario elegimos un eje, grabamos nuestro plano y después el contraplano lo hacemos del otro lado del eje, vamos a tener un problema con la comprensión espacial porque primero no vamos a saber muy bien hacia dónde están mirando los personajes y por continuidad del montaje no vamos a entender muy bien cómo está formado el espacio de la escena.
Así que si ustedes quieren que su escena se entienda espacialmente, que no haya confusiones en la audiencia y que los personajes estén mirando hacia donde tienen que mirar, simplemente dibujen un eje imaginario y traten de no pasarse del mismo. Es muy fácil de hacer y no creo que vayan a tener ningún problema en realizarlo. Ahora, nosotros veníamos hablando de tratar de no confundir a la audiencia, de que la espacialidad en nuestra escena se entienda, pero a veces la confusión no viene nada mal. De hecho, en muchas películas sirve justamente para generar una tensión dramática, para que nosotros como audiencia nos confundamos y nos pongamos más tensos dentro de una escena que quiere generar tensión. Stanley Kubrick, por ejemplo, es un director que rompe muy seguido con esta regla para generar una confusión en el espectador. De esta manera nosotros nos podemos sentir más incómodos durante la charla y nos genera una cierta tensión. Eso está muy bueno, es una muy buena idea, pero está pensada, no se olviden eso. Tampoco van a romper las reglas simplemente por el hecho de romperlas. Pero bueno, como dijimos al principio, romper o no esta regla depende básicamente de lo que ustedes quieran lograr con su escena. Si quieren confundir al espectador, quizás la prefieren romper. Si quieren generar un clima más clásico y no confundir a nadie y focalizar más la atención de la audiencia en los diálogos, y les recomendaría que la sigan al pie de la letra, porque les va a servir para generar lo que ustedes quieran hacer y aparte porque les va a ayudar a tener un montaje más fluido después en postproducción. Así que bueno, espero que este tutorial les haya servido y si les gustó no se olviden de ponerme un like ahí abajo, comentar el video y suscribirse para no... Ahí le ponen like. Bueno, pero esta es la regla de los 180 grados. Obviamente les tengo otro video que le explica mejor, solo ya que es cortito, sí les quiero poner y que quede grabado en la grabación, que quede plasmado en la grabación. A Hitchcock explicando el efecto Creature. The assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. Ok, pero ya lo platicamos. Ahora, miren este video que es también explicado con una película de Hitchcock de la regla de los 180 grados, pero de una forma todavía más complicada, porque ¿qué pasa si la gente se mueve? Miremos. The 180-degree rule ensures that the viewer will comprehend the relative position of characters in a scene, and it keeps the cinematic space occupied by those characters from being confusing. The following analysis of a scene from Alfred Hitchcock's Vertigo will help illustrate this important cinematic tool. Let's begin with the establishing shot, or master shot. Here we clearly see the spatial relationship between Scotty and Midge. Now let's draw an imaginary line between them. This line is known as the 180-degree line, the line, or the axis of action. This line is very important to the 180-degree rule. It determines where the camera will be placed to preserve screen direction. Remember, the camera will be placed on this side of the line only. Otherwise, the cinematic space will become illegible. On this side of the line, there are 180 degrees of space that can be safely occupied by the camera without disorienting the viewer, hence the title, The 180-Degree Rule. When cutting between two characters who are interacting, this is what adherence to the 180-degree rule looks like. However, if the camera jumps the line, the character's position in the cinematic space becomes incoherent, like this. Sometimes directors jump the line intentionally for dramatic effect.
Ozu, an acclaimed Japanese filmmaker, did this often. And American director Michael Mann paid homage to Ozu in this scene from The Insider. But back to Scotty and Midge. We last saw them in the master shot, where, among other things, the axis of action was established. Now watch as the axis of action shifts when Scotty moves to stand in front of the lamp. The camera moves too. You can see now that our imaginary line is redrawn. Watch the line as Scotty moves to the chair, and as he moves to the wall. The important thing to be aware of is that while Scotty and the camera move around Hitchcock's created cinematic space, the camera remains on the chosen side of the axis of action. The next part of the scene involves a pretty complicated shift of character position and redrawing of the axis of action. Midge gets up and moves to the record player while Scotty goes to the middle of the room. Though this rearrangement is complex, it occurs on camera so that the viewer maintains spatial orientation. Now, watch as Scotty and Midge move side by side to the curious brazier. Next, Midge returns to her desk. Scotty moves to the couch, and the axis of action and the camera moves with them. Now comes a major reorientation of the axis as Scotty moves from screen right to screen left. Notice how he crosses over the established axis of action, thereby creating a new one. Now he is left of Midge. As soon as this new axis is established, it changes again as Scotty crosses the room, occupying space screen right of Midge, redrawing the axis of action once more. Next, the axis of action changes as Midge gets up and goes to the kitchen to retrieve a stool. Finally, Midge approaches Scotty with a stool, and the axis of action changes once more before the scene ends. Entonces, ven, puede haber no solo una línea de acción o una línea de 180 grados, sino que pueden ir cambiando y cambiando constantemente. Entonces, pues bueno, no sé si tienen alguna duda de las dos presentaciones. Como les digo, todavía no les dejo ejercicios. La otra semana ya les voy a dejar un ejercicio. Estén listos ahí. Pero ya vamos a ir trabajando para que tanto ustedes como los que han estado ausentes, pues ya empezando a trabajar bonito. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran saber, algo que les quedó como para emplear. Aquí estoy para decírselos, para tratar de resolver dudas, pero si me las plantean, si no, está complicado. De momento, ¿Todo bien? todo. Ok, perfecto. Entonces, si quieren, pues se retiran. Nos vemos la otra semana. Ya veremos cómo va avanzando la situación. Pero de todos modos los veo a ustedes la próxima semana. ¿Les parece? Ok. Feliz noche, Ok. licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Bueno. Feliz noche. Feliz noche.